Las noches sin dormir. Las pesadillas que te perseguían al cerrar los ojos. Los gritos ahogados en la oscuridad. Si creciste en los 90, sabes de lo que hablo. Prepárate para revivir las películas que marcaron una época de terror. Bienvenidos sean, amantes del horror, a un viaje al lado oscuro del cine. Hoy vamos a desenterrar las 10 películas más aterradoras de los 90. Una década donde la sangre corría como el agua, los sustos te dejaban sin aliento y las historias te perturbaban hasta la médula. Pero antes de adentrarnos en este festín de horror, hablemos un poco del contexto. Los 90 fueron un hervidero de creatividad para el género. El slasher se reinventó, el found footage nos hizo dudar de la realidad y el terror psicológico nos dejó la mente hecha añicos. ¿Están listos para enfrentarse a sus miedos más profundos? Dime, ¿cuál es tu película de terror favorita? Esa simple pregunta desencadenó una ola de terror en el tranquilo pueblo de Bootsboro. Ghostface, con su máscara fantasmal inspirada en el grito de Edvard Munch, se convirtió en el asesino más icónico de los 90. Scream no solo nos hizo saltar del susto con sus escenas de persecución y asesinatos brutales, sino que también jugó con nuestras expectativas, rompiendo las reglas del género slasher. Wes Craven, el maestro del terror, nos presentó una película que era a la vez aterradora y autoconsciente, con personajes que conocían las reglas del cine de terror y las usaban para intentar sobrevivir. ¿Quién puede olvidar esa escena inicial con Drew Barrymore? La tensión va en aumento mientras Ghostface la acosa con preguntas sobre películas de terror, y el terror culmina con su brutal asesinato. Pobre Drew. No tuvo tiempo ni de hacer palomitas. Pero Scream es mucho más que una simple película slasher. Es una crítica a la sociedad, a la obsesión por la violencia y al morbo que generan los medios de comunicación. Es una película que nos hace reflexionar sobre nuestros propios miedos y sobre cómo la cultura popular puede influir en nuestra percepción del mundo. Y si todavía no estás convencido de que Scream es una obra maestra del terror, pregúntenle a Randy Meeks, el experto en cine de terror que nos guía a través de las reglas del género. Randy nos enseña que en una película de terror, nunca debes decir vuelvo enseguida, nunca debes tener sexo, y nunca debes beber alcohol o consumir drogas. ¿Seguirán vivos los personajes que rompen estas reglas? Scream es un clásico que aún hoy nos hace temblar. Es una película que ha dejado una huella imborrable en el género de terror y que sigue inspirando a nuevas generaciones de cineastas. ¿Te atreves a verla de nuevo? ¿Qué pasaría si te pierdes en un bosque y lo único que encuentras son montones de piedras y símbolos extraños hechos con ramas? The Blair Witch Project nos transportó al corazón del bosque Black Hills, Maryland, donde 3 estudiantes de cine desaparecieron misteriosamente mientras filmaban un documental sobre la legendaria bruja de Blair. Esta película, pionera del género found footage, nos sumerge en una experiencia de terror psicológico a través de las imágenes grabadas por los propios protagonistas. La cámara en mano, los movimientos bruscos y la falta de iluminación crean una atmósfera de realismo e inmediatez que nos hace sentir como si estuviéramos allí mismo, perdidos en el bosque con Heather, Mac y Josh. La tensión aumenta a medida que los estudiantes se adentran en el bosque, y la sensación de desorientación y claustrofobia se apodera de ellos. Los extraños sucesos que experimentan, como las ramas que se mueven solas, los símbolos que aparecen en los árboles, y los sonidos inquietantes que se escuchan en la noche, los van llevando al límite de la cordura. La película juega con la sugestión, con lo que no se ve, con los miedos que se esconden en la oscuridad. La bruja de Blair, una figura legendaria que ha aterrorizado a los habitantes de la zona durante siglos, se convierte en una presencia invisible que acecha a los protagonistas desde las sombras. Y ese final. Simplemente escalofriante. La última escena, con Mac de pie en la esquina del sótano, es una imagen que se queda grabada en la mente del espectador, dejando una sensación de inquietud y desasosiego. The Blair Witch Project no solo nos aterrorizó con su historia, sino que también revolucionó la forma de hacer cine de terror. Su bajo presupuesto, su estilo de falso documental, y su campaña de marketing viral la convirtieron en un fenómeno cultural que generó un gran impacto en la industria cinematográfica. ¿Sabían que mucha gente creyó que la película era real? La campaña de marketing fue tan efectiva que muchos espectadores pensaron que las imágenes eran auténticas y que los estudiantes realmente habían desaparecido en el bosque. Incluso hubo quienes fueron a buscar a la bruja de Blair al bosque. ¿Se atreverían a ir? The Blair Witch Project es una película que nos recuerda que el terror no siempre necesita de efectos especiales ni monstruos para ser efectivo. A veces, lo más aterrador es lo que no se ve, lo que se esconde en la oscuridad, lo que se susurra en el viento. C7N. Solo con mencionar el título, un escalofrío recorre tu espalda. Prepárense para una película que les dejará un nudo en el estómago y les hará cuestionar la naturaleza humana. Nos sumergimos en la mente de un asesino en serie meticuloso y retorcido, que se inspira en los 7 pecados capitales para cometer sus crímenes.
Dos detectives, William Somerset, Morgan Freeman, un veterano a punto de jubilarse, cansado y desilusionado con la corrupción y la depravación de la ciudad, y David Mills, Brad Pitt, un joven detective idealista y lleno de energía, pero impulsivo e inexperto, se enfrentan a un caso que los llevará al límite de la locura. La atmósfera oscura y opresiva de la película, con una ciudad lluviosa y decadente como escenario, refleja la podredumbre moral que se esconde en el corazón de la sociedad. Las escenas del crimen, meticulosamente construidas por el director David Fincher, son impactantes y perturbadoras, y nos muestran la crueldad y la depravación de las que es capaz el ser humano. El asesino, John Doe, Kevin Spacey, no es un simple psicópata, sino un fanático religioso que cree estar haciendo la obra de Dios al castigar a los pecadores. C7 no es solo una película de terror, sino también una reflexión sobre la moral, la justicia y el libre albedrío. Nos hace preguntarnos hasta dónde puede llegar la maldad humana. ¿Existe realmente la justicia en un mundo tan corrupto? ¿Y somos realmente libres de elegir nuestro destino? ¿Sabían que el guionista, Andrew Kevin Walker, se inspiró en sus propias experiencias trabajando en una tienda de videos en Nueva York para escribir esta historia? Al parecer, no le gustaba mucho su trabajo. Y la frustración y el hastío que sentía se plasmaron en la atmósfera opresiva de la película. C7 es una obra maestra del terror psicológico que te dejará sin aliento y te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. Una película que te perseguirá mucho después de haberla visto. Hannibal Lecter. El nombre resuena en los pasillos del terror. Un brillante psiquiatra, un manipulador experto y un caníbal con un apetito insaciable por la carne humana. En The Silence of the Lambs nos adentramos en la mente de este monstruo, mientras seguimos la historia de Clarice Starling, Jodie Foster, una joven y ambiciosa agente del FBI que busca su ayuda para atrapar a otro asesino en serie, Buffalo Bill. Clarice, vulnerable e inexperta, se ve obligada a enfrentarse al mal encarnado en Hannibal Lecter. Las escenas entre ellos son de una tensión insoportable, un juego psicológico donde Hannibal pone a prueba los límites de Clarice, exponiendo sus miedos y debilidades. La actuación de Anthony Hopkins es simplemente magistral. Con una mirada penetrante, una voz suave y amenazante, y una presencia imponente, Hopkins crea un personaje inolvidable que se ha convertido en un icono del cine de terror. ¿Sabían que Hopkins se inspiró en Charles Manson para crear su personaje? The Silence of the Lambs no solo es una película de terror, sino también un thriller psicológico que explora los rincones más oscuros de la mente humana. Nos muestra cómo el miedo y la obsesión pueden llevar a la locura, y cómo la inteligencia puede ser un arma tan peligrosa como cualquier cuchillo. La película también aborda temas como la identidad, el género y la transformación. Buffalo Bill, el asesino que Clarice persigue, es un personaje complejo y perturbador que busca construir una nueva identidad a través del asesinato y la mutilación. The Silence of the Lambs es una obra maestra del cine de terror que te mantendrá en vilo hasta el final. Una película que te hará reflexionar sobre la naturaleza del mal y sobre los límites de la mente humana. El Hotel Overlook. Un lugar aislado en medio de la nada, cubierto por un manto de nieve y envuelto en un silencio inquietante. Aquí es donde Jack Torrance, Jack Nicholson, un escritor con problemas mentales y un pasado turbulento, lleva a su esposa Wendy, Shelley Duvall, y a su hijo Danny Lloyd, para cuidar del hotel durante el invierno. Lo que comienza como una oportunidad para escapar de los problemas y encontrar la inspiración, se convierte en una pesadilla de aislamiento, locura y violencia. The Shining es una obra maestra del terror psicológico dirigida por Stanley Kubrick, un maestro del cine que nos sumerge en un mundo de imágenes impactantes, sonidos inquietantes y personajes perturbadores. La película explora cómo la soledad, el aislamiento y los traumas del pasado pueden llevar a la locura, y cómo el mal puede manifestarse en los lugares más inesperados. Las imágenes de The Shining se han quedado grabadas en la memoria colectiva, convirtiéndose en iconos del cine de terror. Las gemelas en el pasillo, el río de sangre que sale del ascensor, Jack Torrance con el hacha rompiendo la puerta. Escenas que nos han hecho gritar, escondernos debajo de las sábanas y dormir con la luz encendida. Y la actuación de Jack Nicholson es simplemente aterradora. Con su risa maniática, su mirada desquiciada y sus gestos exagerados, Nicholson crea un personaje inolvidable que encarna la locura y la violencia en su estado más puro. ¿Sabían que Kubrick quiso repetir a Shelley Duvall la escena del bate de béisbol 127 veces? Pobre Shelley. No me extraña que terminara tan traumatizada. The Shining no solo es una película de terror, sino también una reflexión sobre la naturaleza humana, la familia y el pasado. Es una película que nos hace preguntarnos sobre los límites de la cordura y sobre la influencia que el entorno puede tener en nuestra mente. En el espacio nadie puede oír tus gritos. Alien, dirigida por Ridley Scott, nos lleva a un viaje claustrofóbico a bordo de la nave espacial Nostromo, donde la tripulación se enfrenta a una criatura extraterrestre letal que los caza uno por uno. Esta película de ciencia ficción y terror nos presenta a uno de los monstruos más icónicos del cine, el xenomorfo.
Con su diseño biomecánico, su sangre ácida y su ciclo de vida parasitario, el xenomorfo es una criatura que encarna la pesadilla más profunda del ser humano, la violación del cuerpo y la pérdida del control. La escena en la que el xenomorfo emerge del pecho de Kane, John Hurt, es una de las más impactantes y memorables de la historia del cine. Una mezcla de horror corporal y ciencia ficción que nos deja sin aliento. Alien no solo nos aterroriza con su monstruo, sino también con la atmósfera claustrofóbica de la nave Nostromo. Los pasillos estrechos, las luces tenues y los sonidos metálicos crean una sensación de encierro y vulnerabilidad que aumenta la tensión y el suspenso. La película también explora temas como la codicia corporativa, la inteligencia artificial y la lucha por la supervivencia. La tripulación de la Nostromo es manipulada por la compañía Weyland-Yutani, que prioriza la captura del xenomorfo por encima de la vida de sus empleados. ¿Sabían que el diseño del xenomorfo fue inspirado en las pinturas de H.R. Giger? Sus obras, llenas de imágenes biomecánicas y sexuales, capturan la esencia perturbadora del monstruo. Alien es una obra maestra del cine de ciencia ficción y terror que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Una película que nos recuerda que en el espacio nadie puede oír tus gritos. ¡Qué tensión! Hemos llegado al final de la primera parte de este escalofriante viaje por el terror de los 90. Pero esto no termina aquí. ¿Quieren saber cuáles son las 5 películas más aterradoras de la década? No se pierdan la segunda parte. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse la continuación y déjenme en los comentarios cuál de estas películas les ha dado más miedo. Nos vemos en la segunda parte. Si se atreven.